es un día feliz para el bloque económico que normalmente tenemos aquí en Contacto, porque después de mucho tiempo volvemos a la presencialidad. La pandemia nos obligó a distanciarnos con nuestros amigos panelistas que siempre nos acompañan aquí, profesores de ESAN, y hoy retomamos esa buena costumbre de vernos las caras. Y está con nosotros Edmundo Luis Arzaburu, profesor de ESAN, para ver sobre todo el tema de las proyecciones que van, parece, a la baja. Estamos, según los analistas, cada vez con menos expectativas de ampliar nuestro crecimiento, y eso es peligroso porque así es difícil luchar contra la pobreza que, justo dicho sea de paso, se agrandó con la pandemia. ¿Cómo estás, Edmundo? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. A ver, nos dicen que la productividad del país cayó en 1,43 más o menos en mayo, y si bien si hacemos el recuento anual todavía estamos en etapa de aumento, es muy chiquitito, ¿no? Muy pequeño, con la justa supera el 1%. ¿Eso qué trae como consecuencia finalmente? A ver, acá lo importante es hacer un pequeño estudio previo, es decir, 2 meses antes, el primer trimestre de este año, ya había habido una contracción de 0,4 aproximadamente. Es decir, ya tenemos un trimestre negativo, ¿ok? Claro, anualmente, si comparamos mayo, todavía sigue siendo positivo, como tú bien has mencionado, pero igual el número es muy pequeño, podría entrar en lo que se llama error estadístico, ¿ok? Entonces, ¿esto qué genera? Cuando un país como el Perú empieza a tener crecimientos por debajo de 4, por debajo de 5, de 4%, la pobreza no se puede eliminar. ¿Por qué? Porque para eliminar la pobreza tenemos que invertir y accionar diversos drivers, en salud, en infraestructura, ¿no?, en educación, los temas de la inserción socioeconómica que no se están dando hoy en día, y que de alguna manera con estos datos nos muestran que el crecimiento que a inicios de año estaba entre 2,5 y 3, hoy en día está a niveles de 1,2 a 1,6 y probablemente termine cerrando en 0,5%. Entonces, yo creo que lo que viene a dar estas cifras es un momento de reflexión por parte del gobierno para que las estrategias que está diseñando ya no sean a tercera, sean a cuarta, quinta, sexta, y probablemente como Fórmula 1, ¿no? A 300 kilómetros por hora, ¿no? Claro. Hay que poner la turbina al máximo, ¿no? Sí, literalmente, ¿no? Sí, o sea, la proyección de 2,6 que daba el Banco Central de Reserva para el crecimiento anual de 2023, ¿podría estar muy por debajo de eso? Sí, ya lo han ido corrigiendo. Eso lo han ido corrigiendo, y en el último estudio, en el último informe que sacaron 2 bancos, indicaron que podría estar por debajo de 2, entre 1,6 y 1,8. Pero claro, estamos hablando de proyecciones, ¿no? La semana pasada hubo el problema del trigo, entre ese corredor Ucrania con Rusia. O sea, en general hay muchas variables exógenas que pueden impactar al Perú. Pero creo que lo que todavía no terminamos de sentir es este programa Compunche Perú. Yo creo que si el programa es el 60% de lo que el ministro está diciendo, o sea, no el 100%, el 60% nada más, probablemente podamos estar en la senda de lo que de alguna manera todos esperan. Pero ¿qué ocurre? El gasto tiene que ser efectivo, tiene que ser directo, tiene que estar monitoreado. O sea, tenemos que tener todos los mecanismos para asegurarnos que el dinero se utilice de manera eficiente, y esa eficiencia genere para el 2024 una continuidad importante, porque de nada va a servir gastar para prevenir, entre comillas, cuando al final esa prevención termine necesitando más inversión. Claro, entre medio tenemos el fenómeno del niño, ¿no? Que eso puede costar, y costarle caro a la economía. La proyección dice que nos puede costar entre 1 y 2 puntos del PBI, ¿no? Dependiendo un poco del impacto, porque al final estamos hablando de un fenómeno del niño que hasta ahora está en niveles moderados. Esperemos que no se agrave, ¿no? Claro, pero las expectativas es que puede ser duro, ¿no? O sea, las expectativas es que van a ser duras, pero yo creo que hay un punto importante, y es parte de la cultura que tenemos nosotros. O sea, la pandemia nos llevó a un tema de asistencialismo que tenemos que cortarlo. Pongámonos en el 2019, en el 2018. Yo creo que los peruanos tenemos la capacidad de poder salir adelante. O sea, yo creo que los peruanos son emprendedores, y los peruanos realmente quieren un mejor país. O sea, no necesariamente están buscando
no hacer inversiones, no pagar impuestos. Realmente el peruano sí quiere pagar impuestos, el peruano sí quiere invertir, pero hay que dar el marco, ¿no es cierto? Hay que fortalecer lo que en la mañana hablaba el exministro de Economía, Waldo Mendoza, hay que fortalecer un poco la institucionalidad, lo cual va a generar que eso traiga más inversión y eso decante en mayor crecimiento y eso decante mejor servicio de salud, mejor educación, mejor infraestructura y eso va a permitir poder empezar a tener una curva con una pendiente positiva hacia arriba, ¿no? Claro, y tener predictibilidad, ¿no? Somos bastante impredecibles, ¿no? Y eso genera pues temores, ¿no? Resquemores respecto a poner dinero de inversión, ¿no? O sea, eso es, yo creo que algo que en estos últimos años ha vuelto a estar junto. Hasta hace unos 10 años todo el mundo decía se ha separado las finanzas o la economía de la política, cuerdas separadas. Pero en realidad nunca fueron cuerdas separadas. Lo que pasa es que los indicadores macroeconómicos eran tan buenos, tan sólidos, aún lo siguen siendo, pero yo creo que el decante, es decir, llegar a lo micro, llegar a la mimipe, eso nos faltó. Y la pandemia lo agravó. Entonces, probablemente si no hubiera habido pandemia, probablemente el crecimiento sería de 4 o 5%, pero los problemas continuarían, porque al primer shock o efecto crítico, o outlier que se le llama, claramente se va a mover los números hacia abajo, ¿no? ¿Cuánto juega aquí el tema de la conflictividad social que se ha reactivado? A ver, la conflictividad social ha sido latente en el Perú en los últimos 20 o 30 años. O sea, ya el manejo de los conflictos sociales es o representan áreas en las empresas mineras, sobre todo en las grandes compañías, hay comité de crisis y todo eso. La pandemia nos mostró algo que nadie ha resaltado. En la época de la pandemia no hubieron muchos conflictos sociales y no hubieron muchos sabotajes en general como se presentan ahora, ¿no es cierto? Y las comunidades no se desplazaron, sino siguieron estando en su lugar de origen, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿los conflictos sociales realmente, ¿no es cierto?, tienen un componente que está asociado a la comunidad de la empresa o hay variables, personas externas que están azuzando y haciendo que esto de alguna manera empiece a generar un cortocircuito en la comunicación? Entonces, ¿los conflictos sociales impactan a un país emergente? Sí. ¿El Perú ha sabido sortearlos? Sí. Pero creo que un componente que es importante acá es tener la seguridad de que no solamente el Estado, sino las empresas tienen esa capacidad de comunicación. O sea, hay que encontrar los interlocutores y hay que de alguna manera llevar los niveles a lo que realmente corresponde. Lo que corresponde es que haya educación, las variables que te he mencionado, salud y infraestructura, pero sostenible. No solamente en la zona de influencia. Presencia del Estado, ¿no? Pero ojo, no solamente en la zona de influencia, sino generar toda una suerte de que los clústeres, los pueblos puedan estar interconectados, porque de nada sirve que exista una carretera, ¿no es cierto?, de 1 o 2 kilómetros y luego venga trocha. No sirve. O sea, tiene que ser un canal, o sea, una vía totalmente directa que permita interconectar. Algo que nos pasa es, hay nevadas, ¿no es cierto?, se congela el ticlo, para hablar muy criollo, y se cierra la carretera central. O sea, eso no puede pasar en el siglo XXI. O sea, tenemos que tener vías de acceso que permitan hacer que los flujos de productos, de comunicación, de información, puedan ser lo más fluido posible. Perfecto. Muchísimas gracias, Edmundo, como siempre, por el estado. No, gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias. Edmundo Luis Arzaburu, profesor de SAN, ha estado aquí con nosotros. Cerramos nuestro bloque económico.